Hola Perú, ya no digo conciudadanos, no digo amigos, no digo camaradas, compañeros, no digo nada, solamente hablo a la conciencia de aquellos que realmente quieren al Perú, aquellos que no quieren que toda esta situación pues siga progresando. Y esto lo digo porque han logrado su objetivo los comunistas. Y el comunismo nunca fue bueno, me he cansado de repetirlo. Antes de que Castillo llegue al poder, lo dije, era un tipo ignorante, era un tipo mediocre y manipulable. Si fuera inteligente no estaría en la cárcel. Otra cosa, otro ejemplo, Cerrón, igualito, otro tipo manipulador, se cree muy inteligente y ha robado al país, ha robado al Estado. Y al robar al Estado le ha robado al país, nos ha robado a todos los peruanos. Lo mismo que Castillo. Cerrón más de 800 y pico millones. Castillo más de 24.000 hasta el día, 24.000 millones hasta el día en que dio el golpe de Estado. Entonces tenemos que nuestra propia gente apoya a todos estos sinvergüenzas y se dejan manipular con aquellos revoltosos, con aquellos que manipulan a la gente, diciéndoles que hay que salir a protestar contra Dina Boluarte. A mí tampoco me agrada Dina Boluarte, pero alguien tiene que estar en el gobierno. Y ya lo dije en repetidas oportunidades, la Constitución dice que las Fuerzas Armadas están obligadas a mantener la seguridad interna, la paz interna del país. Y no voy a decir ni siquiera el artículo de la Constitución porque a nadie le importa. Pero las Fuerzas Armadas saben cuál es. Entonces, en orden de resguardar, deben tomar la dirección del país. No hay otra solución. Y explico por qué. En primer lugar, no debe haber ninguna nueva constitución hasta que todos los comunistas y toda esa gente que está ahí revoltosa dejen de estar alrededor. ¿Por qué? Porque esa gente pues pide constitución, nueva constitución. Y lamentablemente toda la gente que lo sigue no tiene ni la menor idea de lo que es la constitución. Miren el ejemplo de Chile. Han aprobado una constitución y ahora están arrepentidos. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de su casa, sino el gobierno. Nadie es dueño de sus carros, de sus empresas, sino el gobierno. Entonces ahora están en referéndum y en un montón de cosas. ¿Qué pasa o qué pasó en Cuba? Fidel Castro con que el capitalismo y toda la cuenta, todo el cuento del capitalismo. Se tiró abajo todo lo que era una progresista isla, como era Cuba, primer productor mundial de azúcar en el mundo, inclusive hasta tenía televisión en los años 50, cosa que ni en Perú ni en Latinoamérica había. Ellos ya la tenían. Y ahora fíjense, tiene 60 y tantos años de atraso. No tiene industria, no tiene nada. Y lo único que sacan son médicos, pero médicos que han aprendido y han sido preparados en Rusia. Entonces ahora tienen una escuela ahí. Y entonces esa escuela produce médicos para invadir, dicen que para apoyar a Latinoamérica gratis. Mentira, ellos vienen a dar sus ideas y a propalar su ideología, la marxista, leninista y en fin, lo que sea. Pero esa gente pues no vale la pena. Miren a Cerrón. Durante la pandemia se escondió el muy cobarde, el muy maricón. No fue a poner la cara al frente. Y así le digo, inclusive a toda la gente que están saliendo a las calles a protestar. ¿Protestar contra qué? Queman la propiedad privada. Quieren que los comerciantes se les unan en las protestas.
Y esos que salen a pedir y protestar, pues esa gente no trabaja, esa gente no es ni siquiera del lugar y amenazan con destruir y con quemar. Lo que deben hacer es inmediatamente tomarles fotos, grabarlos y enviarlos a la policía. Y la policía también debe usar tácticas más severas, encerrarlos en círculos y agarrar toda la documentación. El que no corresponde al área, que venga de otro sitio, pues preso. ¿Por qué? Porque debería estar en su sitio y trabajando, no sembrando el desconcierto ni haciendo cosas. Ahora este Congreso, que fue electo después del disuelto por Vizcarra, se esperaba un Congreso pues con mejores ideas, mejores perspectivas. Y este Congreso es peor que el que se fue. Y ahí están los de las universidades, los del narcotráfico, están los de la minera, las mineras, y en fin, toda esa gente que está ahí que tiene intereses. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué cosa pueden hacer ellos? Han invadido todos los sectores, han invadido el Jurado Nacional de Elecciones, han invadido el Poder Judicial. Imagínense, ahora se ha abierto un proceso contra Castillo, tiene más de 72 carpetas entre las acusaciones que tiene, y uno de ellos, su ministro Sánchez, está en el Congreso, y se ha dado el lujo de interrogar al fiscal que lleva a cargo la investigación. ¿Dónde se ha visto que un acusado interrogue al fiscal? Y él dice que haciendo uso de sus privilegios como congresista. Por eso es que todo eso tiene que cambiar. Los congresistas no deben parar al Poder Judicial. Los congresistas no deben tener ningún derecho sobre el Poder Judicial ni electoral. Cuando se fundó la patria, cuando salió San Martín y dejó instalado una nueva constitución, un nuevo Congreso, se hicieron 4 poderes del Estado. El poder ejecutivo, que es el presidente y el gobierno central, el poder legislativo, que eran los senadores y diputados, que primero, digamos, los diputados proponían leyes, entonces eran revisadas por los senadores y recién pasaba a la presidencia para que lo firme y lo decrete. Entonces, ese era el proceso del legislativo. El judicial, un ente totalmente independiente que podía investigar a cualquier persona como debe ser de hecho. Y sin embargo ahora pues no pueden hacer su trabajo porque los legisladores, o sea, en este caso los congresistas, hacen filtros, le dicen al Poder Judicial de qué se le puede acusar o no a esta persona, o lo eximen y simplemente pues no lo acusan. Y así, imagínense, yo no sé qué tengan que hacer las acusaciones a Castillo, si no sea que las que se plantea el fiscal, debido a que existen situaciones, pero si ya se le suspendió su inmunidad, pues yo creo que ya no necesita pedir permiso ni hacer, digamos, un filtro, ¿no?, para las acusaciones. Entonces, todas esas cosas no tienen razón de ser. Y el poder electoral, y hemos visto todos los izquierdistas que están metidos ahí, empezando por el presidente, que lo ha negado, pero sin embargo lo han usado. Han resucitado gente que estaba muerta para lograr los votos necesarios. Y en el caso del sobrino de Castillo, también lo mataron para que ya la policía y el Poder Judicial pues deje de buscarlo o caduque la orden judicial de detención en su contra. Y como era una cosa pues inaceptable y era muy evidente, muy obvia, entonces pues inmediatamente pues lo volvieron a resucitar. Coincidencia, ¿no? ¿Y cuántos casos de esos hay? Entonces nosotros no podemos aceptar esa situación. Ahora piden nuevas elecciones, adelanto, y el Congreso no quiere que haya elecciones.
Yo estoy de acuerdo con el Congreso que no haya elecciones porque va a ser la misma basura. Imagínense, eran 20 partidos el año pasado y los 20 partidos, ninguno llegaba al mínimo. Se debe hacer unas elecciones cuando haya garantizados el orden y la claridad y la transparencia de la elección, de quiénes van a ser. Y hay un montón de cosas que deberían variarse. Desde que existen gobernadores, pues ahora no existen gobernadores, pues lo que existen son reyes, se creen los dueños de la región. Ahí en Arequipa, pues el anterior gobernador, pues demostró pues que él podía disponer de las cosas que como que fueran propias. De hecho, está ahora preso, ¿no? Y muchos otros gobernadores regionales, como el de Puno, en fin, y el mismo Cerrón. En el norte también hay muchos gobernadores. Y el anterior sistema, que era regiones, direcciones regionales, permitía que profesionales de la rama en transporte o en diferentes sectores de salud, pues sean pues los que están ahí, profesionales de carrera, no gente que va y pide los votos y al final de cuentas pues mete las cuatro y al final de cuentas pues el resultado es el que vemos, compadrazgo por acá, compadrazgo por allá y malos resultados, al final de cuentas pues no se hace lo que debía hacerse. Y eso en cuanto a la situación esta de los gobernadores, los alcaldes, pues bueno, y toda la gente que sea de confianza, pues no debería existir eso más. Y debería haber un límite, ¿no? 2, 3, a lo sumo 4, pero depende del cargo que uno tenga. Y también que no se puede generar puestos o gerencias, pues a cual mejor, sino justificarla y que sea aprobado por la Contraloría como órgano de control, que realmente es necesario, ¿no? Entonces, toda esa situación, hasta la Contraloría está metida en toda esa situación. Yo pido y exijo que las Fuerzas Armadas tomen el control del país totalmente, porque la vía diplomática, la Organización de Estados Americanos vinieron por pedido de Castillo y le dieron la razón a Castillo. Y nadie se puso a investigar todos los delitos que estaba cometiendo en ese momento y que eran evidentes y tenía todas las acusaciones. Y dijeron que no, que hay democracia y todo lo demás. Pero sin embargo existía mucha corrupción. Y entonces, ahora vemos que pasa lo mismo. Quizás en menor grado y con más temor, pero viene a ser lo mismo. Los gobernadores pues llevan gente de su partido y todo lo demás, y eso no debe ser así. La gente debe entrar por concurso público y hacer escalones, llegar por méritos. A los maestros debería quitárseles todas esas obligaciones, todos esos trabajos y insulsos que hacen que nadie los revisa, que no les da tiempo para nada. ¿Por qué? Porque esos inventaron para que no hagan huelgas. ¿Y qué ha hecho Castillo en referencia a eso? Nada. Ahora yo propongo un gobierno de transición con los militares a cargo y propongo al general Roberto Chabra como presidente y probablemente hay otros patriotas más, ¿no? Es más, si va a haber elecciones, pues bueno, estoy pensando, ¿no? Ponerme de candidato también, porque a mí me gustaría modernizar el Perú, me gustaría modernizar mi país con nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevas situaciones, donde todo funcione y sea calculado profesionalmente por profesionales y no prometer agua donde no hay agua, como lo hizo Castillo en un distrito de Lima, creo que fue San Juan de Miraflores, y dijo, hay que traer agua y va a tener agua aquí, como si no hay agua ni para el mismo Lima. Entonces, ¿de dónde? Y todavía estableció plazos. 1 millón de empleos.
¿Dónde está el millón de empleos? Hay más del millón de desempleos. En lugar de generar unidad nacional, en lugar de generar paz, fuentes de trabajo, ha ahuyentado a los inversionistas. Entonces, yo creo que hay méritos suficientes como para que los únicos que nos pueden garantizar la paz interna y restablecer el orden constitucional en el Perú es las Fuerzas Armadas. Y esa es su obligación. Ya no debe ser un golpe de Estado, sino es un rescate nacional. Yo le pregunto a todos estos revoltosos que salen a tirar piedras, a quemar la propiedad privada de nuestros compatriotas, si ahorita nos invaden los chilenos o entran los bolivianos, ¿ellos van a salir a defender? No, van a decir que salgan los sonsos, que salgan los tontos, aquellos que ellos han manipulado, y ellos se van a esconder. Los ronderos pues no están hechos para eso. Fueron generados por el abigeato. ¿Qué cosa es el abigeato? Es el robo de ganado, asaltos a las haciendas, ahí en el norte. Entonces, para defenderse, como la policía no llega ahí, o no era capaz, no estaba equipada suficientemente, entonces ellos generaron eso. Pero ahora díganme ustedes, ¿un rondero va a venir a controlar a la ciudad? ¿Cuál es el grado de preparación que tiene? Vamos a aceptar esa situación. Y en el Congreso le dieron pase libre para que se genere una fuerza, un cuerpo. Pero la idea no era esa. La idea era alimentar y fomentar toda esta situación que está pasando ahora. Que se investigue quiénes son los que financian todo eso. Pero no lo va a hacer Dina Boluarte. Y no porque no quiera, sino porque está atada de manos. Ahora el Congreso, pues obviamente que hay una anarquía total ahí. Y hay muchos izquierdistas que van a gritar y a gritar. O tienen algún beneficio para tu pueblo, para tu distrito, para tu provincia. No. Van y se gritan todo el tiempo, se empiezan a ofender. Y al final de cuentas llaman asesinos. Díganme, dice que ha habido 49 muertos y le han echado la culpa a la policía. ¿Quién dijo a la gente que salgan a atacar a la policía? Bueno, aquellos que han hecho eso, pues son los culpables, no la policía. Es más, la policía debe meter bala de canto. Y no me digan a mí que la gente no tiene derecho a protestar. La gente tiene derecho a protestar, pero puede salir sin palos, sin piedras y sin nada. Entonces la policía pues no tiene ningún derecho a hacerlo. Pero si les salen con piedras, con bombas molotov y todo lo demás, entonces pues tienen derecho a defenderse. Y yo les doy la razón. Y no me digan a mí que la Comisión Interamericana de Derechos, no, ellos solamente han defendido a los izquierdistas. Imagínense que desde la época de Toledo nos han ganado todos los juicios, como en la toma de la Embajada de Japón. Dice que les dieron tiro de gracia a varios de los guerrilleros, o bueno, terroristas que estaban ahí en la embajada. Y se han hecho indemnizar y el Estado les ha tenido que pagar. ¿Por qué? Porque Toledo no puso a alguien que defienda al Estado. Y los que murieron de parte del ejército, como el comandante Valer, su familia quedó desamparada. Quizás el gobierno le esté reconociendo su pensión a la viuda. Quizás, no sé. Pero nadie le ha ofrecido una compensación por hacer su trabajo. Ahora díganme, ¿cómo les vas a dar compensación si ellos han invadido una embajada? Ni siquiera ha sido un local, una tienda, una embajada internacional de Japón. Entonces, ¿cómo se puede tratar eso? Ni los árabes siquiera hacen esa situación. ¿Por qué? Porque saben que una embajada, pues es una embajada. Entonces hay que rescatarla sí o sí. Y después no me digan que los han compensado. Nadie compensa, solamente en el Perú.
Ahora, mucha gente lo ha defendido a Evo Morales. Evo Morales no le interesa. Ha estado en la OE, en la ONU, reclamando la salida territorial de Bolivia al mar. Chile no le ha hecho caso absolutamente. Entonces ahora pues lo que ha hecho es ir a Perú. Entonces quiere anexarse Puno, que tiene litio, tiene un montón de plata, tiene minerales, en fin, tiene muchas reservas. Entonces he ido a mover a los aymaras y a decirles que, bueno, que tienen que independizarse y anexarse a Bolivia. A él no le interesa el Perú. Entonces dice que estamos mal. Claro que estamos mal, pero no es mal porque el país esté mal. Ahora está mal porque ha sido mal manejado. Hasta el gobierno de Vizcarra había un manejo de las cuentas con mucho cuidado. Cuando ha entrado Castillo, pues se ha empezado a manipular todas las cosas como les ha dado la gana. Han repartido el dinero como que fuera propio. Y por eso deben ir a la cárcel. Entonces todas las cuentas están en rojo. Y eso no se debe hacer. Eso es robo. Cuando le roban al Estado, le roban al Perú, te roban a ti, a mí, a todos los que somos peruanos. Ahora no me digan que hay atraso en el norte, que hay atraso en el sur, que hay atraso en la sierra, hay atraso en la costa. En todos los países hay atraso. ¿Y dónde está el adelanto? En el área metropolitana. Por eso es que las ciudades grandes como Lima, Arequipa, que tenían una población pues bastante minúscula, ahora pues albergan, ¿no? A cantidades de gente. ¿Por qué? Porque mucha gente migra y se queda ahí. Igualmente en Arequipa. Arequipa era una ciudad con pocos habitantes. Ahora imagínense, pues. Y así todas las ciudades, ¿no? Entonces la gente migra, pero la gente vive mejor en sus sitios porque tienen su agua, su río, sus chacritas y están ahí. Pero los hijos no quieren eso, los hijos quieren salir adelante, aprender un poco más, en fin. Y nadie les niega toda esa situación, pero todos tienen la oportunidad de crecer y mejorar. Todo eso, pero con trabajo. En el Perú no hay grandes fábricas, la gente pues tiene que inventarse y reinventarse. Quieren destruir lo poco que hay en el Perú. La mayor parte de gente son comerciantes. ¿Y de dónde viene el dinero que hacen los comerciantes? De los que trabajan en minería, que vienen, compran, construyen, hacen edificios, en fin, y de ahí. Ahora, que hay malos contratos, que hay corrupción, sí, pero eso es lo que tenemos que atacar y tenemos que reorganizar nuestra constitución, pero mejor para el país, no para un grupo. Ni siquiera es un grupo. Toda esa tira de desadaptados que te dicen que la constitución, que hay que hacer un referéndum y todo lo demás. Ya sabemos que ellos son los que van a ganar. Y van a ganar porque son expertos en el fraude. Es como ahora, por ejemplo. Cuando salen a atacar, no salen a atacar. Dime tú que eres vecino. Dime tú que eres de pueblo joven. Tú sales a atacar ya preparado con gasolina o con palos, con piedras. No. Si tú sales a protestar en forma pacífica. Pero te enseñan qué es lo que tienen que hacer. ¿Cuándo en el Perú se ha cerrado aeropuertos? ¿Cuándo en el Perú se ha cerrado carreteras? Lo más que hacía era la gente ir a protestar a la plaza de armas, quizás cerrar una calle o algo así. Y eso era todo lo que había. Y estoy hablando cuando todavía estaban los militares en el poder. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos esperando? Nada va a haber mejor con nuevas elecciones. Todo va a estar peor. ¿Por qué? Porque se van a adueñar del poder totalmente. Ya desaparecieron la derecha, lo que ellos llaman derecha. Queremos un nuevo Perú donde no exista derecha, izquierda ni centro, sino un solo interés, el Perú. Y todos aquellos que quieran trabajar por el Perú, que no me digan a mí que en Cuba están mejor que acá,
que en Venezuela están mejor que en el Perú, o que en Nicaragua están mejor que en el Perú, o que en Rusia. Rusia es Rusia, Nicaragua es Nicaragua, Cuba es Cuba, Venezuela es Venezuela. Sus problemas los resuelven ellos. ¿O acaso cuando Evo Morales viene al Perú dice, no, a nuestros connacionales, como así se llaman, les falta gas, hay que mandar el gas de Bolivia a Perú para ayudar a mitad de precio, de apoyo? No, se quieren llevar de nosotros más bien todo lo que tenemos. Y eso es inaceptable. O sea, tire ladrones, gente que vive de gratis, que no trabaja. ¿Quién lo mantiene a él? ¿De dónde era? Si era un dirigente sindical y sin embargo viaja a un sitio, otro sitio, otro sitio. ¿Quién es Verónica Mendoza? Era la secretaria de la Nadine Heredia, pero aprendió de dónde se financia, de dónde se consigue el dinero, y entonces ahora ella pues creó su partido, un partido de 4 gatos que no es partido realmente, y que sale a gritar a las calles. Algunas veces la han botado a pedradas porque se quiere acomodar, se quiere subir al coche, y opina sobre la política nacional, y tildan y tachan. Yo no veo a nadie, a ningún político salir a decir nuestro Perú vamos a rescatarlo porque necesitamos generar empleo, necesitamos generar trabajo para el futuro de nuestros hijos, necesitamos mejorar nuestras carreteras, necesitamos mejorar nuestra agricultura. No, eso no se escucha, solamente están en pelea, todos quieren el poder y a nadie le interesa el resto, y una vez que tienen el poder empiezan a repartirlo, a darlo a sus gentes de confianza. Y esa gente de confianza que siempre ha existido y existirá, que llegan a los partidos políticos cuando saben que va a ganar, entonces todos se inscriben y cuando llega el partido, pues bueno, van y piden trabajo, piden recomendaciones para lograr algún objetivo, alguna situación mejor. Y ahí tenemos, miren a la ex primer ministra que no pedía trabajo para sus estos, ordenaba, y al que no le hacía caso, pues le daba de baja. Cosas así, ¿no? Eso es abuso. Y actualmente hay mucho abuso en toda esa situación. Y deberíamos reconsiderar y volver a los sistemas anteriores donde no había gobernadores, porque ahora pues incluso hasta se devuelve el dinero, o el dinero que devuelven pues le corresponde un porcentaje por haber gastado poco y no haber gastado lo mejor. ¿Qué significa eso? Que era un incentivo para ellos. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque dejan de invertir, no quieren gastar, al final de cuentas el perjudicado es el pueblo. Y ellos ya se quedaron con dinero limpio. Aparte de eso, todos los contratos, todos los proyectos deben ser transparentes, publicados de principio a fin y poder ser objetados. Para eso tenemos profesionales, colegios profesionales que pueden revisarlos y pueden emitir una opinión. Entonces, nuevamente, mi llamado al ejército peruano, a la Fuerza Aérea y a la Marina. Y si necesitan asesoramiento o asistencia, pues acá estoy. Que tengan un buen día, un buen fin de semana y dejen de salir a las calles a estar protestando porque eso no va a generar nada bueno y no está generando nada bueno. Y aquellos que se dicen que están luchando por algo mejor, pues yo no sé qué están buscando. O sí sé que están buscando generar justamente caos. Mándenlos a trabajar, porque esa gente seguramente no tiene ni trabajo. Los han abandonado a mucha gente que han llegado de Puno, en Lima, de provincias, están en Lima abandonados. ¿Por qué? Porque les dieron trabajo para moverse y entonces ahora no tienen dinero para estar ahí, ni para regresar a sus sitios. Así funciona todo esto. De todas maneras, nuevamente mi llamado a las Fuerzas Armadas para que se pongan los pantalones y también que me regresen a todos esos generales que fueron dados de baja, tanto del ejército, de la policía
y de las fuerzas de investigación también, para poder recuperar y restablecer y tomar toda esa situación de control de todas esas cosas que están dejando libre a muchos de estos delincuentes, porque el terrorista pues es un delincuente y no te asocies a él. Gracias.